Buenos días, chicas. Estábamos esperando a Miguel, pero pues ya pasaron 10 minutos, perdón, y no, no llega. Entonces esperemos que a ver si se conecta más tarde. Les comunicaba que ya nos mandó la coordinación am, la relación de exámenes. Nuestro examen es el día miércoles, déjenme corroborarlo. Sociología, sí, 8 de julio, entonces es de que 8 días, miércoles.
Sí, así es. Entonces, para que lo tomen en cuenta, según las indicaciones de la coordinación, hoy sería nuestra última sesión. Entonces, hasta la sesión de hoy abarcaría el tema de su examen parcial. Ya me indicaron también qué va a pasar con el tema de la calificación del primer parcial. Y efectivamente, como habían adelantado ustedes, va a ser por medio de un promedio. Se va a promediar la calificación de este último parcial con el del segundo y así obtenemos la calificación del tercero, ¿no? Entonces así quedaría. Yo de todos modos les hago conocimiento el día miércoles cuando tenga la calificación del tercer parcial y la del primero, ¿no? Y ya ustedes tienen la del segundo, perdón. De cualquier manera, pues, cualquier duda lo revisamos. Entonces, bien, pues eso serían los anuncios. Sería hoy nuestra última sesión. Vamos a comenzar entonces. Vamos a terminar entonces la última unidad que, pues como hemos estado revisando, ha sido la correspondiente al tema de la humanidad. Apenas accedió Gise. No sé si escuchaste, Gise, todo lo que les había dicho sobre la evaluación, que es el día No, miércoles. es que se me sacó y Ah, ya ok. volví a entrar. Bueno, no sé si la escuchaste o hasta dónde te quedaste de lo de Eh, la evaluación, ¿sí? no, eso no lo ¿No? escuché. Es el día miércoles la evaluación y ya por lo tanto hoy es nuestra última sesión y les decía que la calificación del primer parcial se va a promediar de lo del segundo con el tercero. Así sería la calificación del primer parcial. Entonces, el día miércoles de la otra semana, que es el examen, califico tercer parcial, se hace el promedio y ya les mando la calificación del primero y del tercero. Si hay alguna duda, lo comentamos para que ya las mande a la escuela, ¿no? Eso era, Ah, bueno, gracias. sí. Bien, perdón, ¿me hablaste, Viviana? Sí, le digo que 10 todos. Ah, sí, obviamente, pues ya saben que así va a ser, ¿no? Bien, entonces les decía que vamos a ver la última parte de la unidad ya para terminar nuestro tema, ¿no? Bien, y prácticamente es analizar el tema de México y su integración a la globalización, que es un tema un poco que ya lo vimos en algún momento cuando revisábamos el capítulo de la globalización y todo este tema de las TICs y lo relacionado precisamente a ello, pero simplemente nada más ahora pues aplicado a cómo es que nuestro país ha pasado a ese proceso, ¿no? Entonces, nada más para recordar, pues la globalización es un proceso de integración creciente entre las naciones. Conforme hemos ido desarrollándonos, hemos ido evolucionándonos ah, en los temas de la tecnología, de la globalización, pues ha ido creciendo este tema del proceso de la tecnología y la globalización, ¿no? Entonces, como tal, pues, es un proceso relacionado directamente a los procesos económicos y a los procesos tecnológicos que se complementan cada uno, ¿no? Cada uno de estos procesos. Eh, la evolución de lo global, del término de lo global, pues empezó inclusive o se considera desde los descubrimientos o las colonizaciones a partir del siglo XVI, sobre todo cuando todo este tema de pues el encuentro entre las dos culturas, entre el tema del continente americano y el continente europeo, sobre todo porque ahí comenzó un intercambio más importante, más prolongado, que tenía que ver con las naciones de Europa y de América, ¿no? Entonces, a partir de ahí comienza este proceso de evolución global. Prácticamente ahora sí, todo el globo está
unido, tienen relaciones y obviamente aunque se siguieron posteriormente a colonizar o inclusive a descubrir territorios que no se habían tomado en cuenta, pues es precisamente así como empieza, ¿no? Posteriormente, con el tema de la revolución industrial, este tema de la globalización comienza un desarrollo más rápido, sobre todo por los procesos que ahora se manejan, ¿no? Ahora todo el tema de la industria va a verse revolucionado precisamente por el uso de estas nuevas tecnologías, por lo tanto la producción y todo el tema de los bienes que se desarrollan a nivel industrial, pues va a ser mucho más rápido, ¿no? Entonces, los intercambios comerciales y los intercambios con los factores de producción, pues van a ser más importantes a nivel global. La consolidación del capitalismo a partir del siglo XVIII, precisamente cuando ya se fundamentan los temas precisamente de el desarrollo o eh, el desarrollo o el conocimiento de la economía como ciencia, entonces precisamente el sistema capitalista es el que va a llegar a una consolidación más grande, ¿no? Precisamente porque es el que tiene mayor desarrollo a través de la revolución industrial, todos los procesos que se conocían hasta ese momento se adaptaban precisamente al tema del capitalismo, ¿no? Entonces era el tema más desarrollado, el tema más estudiado hasta ese momento. A partir de ahí comienza precisamente este modelo de producción a predominar a nivel mundial y sobre todo al final precisamente de todos los conflictos bélicos que se dieron de índole mundial, las potencias que llegaron a sobresalir, pues mantuvieron los dos grandes sistemas, ¿no? El sistema capitalista y el sistema socialista, que a partir de 1991 terminó más bien el concepto del gobierno socialista con la desintegración de la Unión Soviética y predominó el sistema capitalista, ahí con ciertos tipos de restricciones o particularidades dentro de cada país, pero bueno, es el sistema que se consolidó o que se mantiene predominando en la actualidad. Y finalmente, pues el desarrollo tecnológico a través de el tema del Internet ha sido de los más destacados, ha sido el de mayor aportación hasta el momento a la evolución cultural, sobre todo porque en unos pocos años se ha podido, eh, se ha podido desarrollar el tema el tema del Internet, ¿no? Entonces, eh, precisamente lo que vamos a ver tiene que ver relacionado con el desarrollo de todas estas técnicas a a través del conocimiento de la red. Un desarrollo global, ¿qué es lo que implica a nivel sociológico? Pues la eliminación de barreras comerciales. Estamos hablando de tener mayor contribución dentro dentro del tema de las barreras comerciales. Entonces, pues tenemos que adaptarnos, tenemos que incorporar todas estas tecnologías a través de pues la inclusión de cada uno de los países, ¿no? Además de que el desarrollo global contribuye a resolver necesidades económicas, sobre todo cuando lo vemos desde esta perspectiva de la producción. Creo que ahorita no podríamos entender nuestros procesos de consumo sin el tema de la globalización, ¿no? Entonces, por ejemplo, por el hecho de que tengamos inclusive productos que en nuestro país no sería posible desarrollarlos, es una parte como lo podemos ver en cuanto al tema de desarrollo. Por ejemplo, ahorita yo estoy transmitiendo a través de una computadora que se ensambla en China, se produce en Estados Unidos y pues es importada a México, ¿no? Entonces, este proceso de globalización nos permite acceder a más productos, tener mayor cantidad de opciones y elegir la que más nos convenga según nuestras necesidades o lo que estemos dispuestos a pagar por ello. Todo el aprovechamiento está en función del nivel de desarrollo. eh, de los países, ¿no? Es decir, dentro de las relaciones de comercio exterior, precisamente el, eh, el que nosotros, por ejemplo, seamos un país en vías de desarrollo, frente también a los países subdesarrollados, prácticamente su especialización, su forma de desarrollarse por medio de la producción es a través de la producción de bienes y servicios primarios,
y en su momento, como en el caso de México, secundarios, ¿no? A través de la industrialización. Pero en el caso de los países desarrollados es precisamente incorporar procesos que tengan que ver ya con el tipo terciario, sobre todo englobando los temas de conocimiento, ¿no? Generación de tecnología y conocimiento. Eso prácticamente se está desarrollando ya en este tipo de países y por lo tanto un desarrollo global implica eso, ¿no? El intercambio de todas estas relaciones de consumo a partir precisamente de la condición en la que se encuentran los países. Eh, Hay algunos puntos criticables, como por ejemplo los que están de este lado, que es la devaluación de la cultura. Muchas veces ya lo habíamos revisado en algún momento cuando veíamos el tema de la globalización, em, los temas de aplicación como tal dentro de la sociedad, muchas veces terminan por hacer un lado o marginar a todo el tema de la cultura, ¿no? Entonces, sobre todo en nuestro país, que es un país tan diverso en materia cultural, la globalización siempre va a estar peleando ahí con ese tipo de procesos, ¿no? Sobre todo porque el tema de la globalización enfoca o se desarrolla bajo la perspectiva de homogeneizar, es decir, igualar a una sola cultura, a una sola forma de pensamiento, mientras que inclusive en nuestro estado, en nuestro mismo país, se ha desarrollado este tema de lo global de una manera más eh, diversificada, ¿no? Cada cultura, cada pueblo, cada comunidad tiene su propia forma de organización inclusive y sus aspectos culturales que son destacados para cada uno de ellos. Y el tema de la concentración de la riqueza, esto también es un atributo que le corresponde directamente a la globalización, el hecho de que cada vez, por ejemplo, puedan intervenir más corporaciones o puedan intervenir inclusive empresas tan grandes en los países y sobre todo en los países pequeños, que ya se deja de lado lo económico, ¿no? Ahora se pasa inclusive al lado político, al lado sociológico, en el cual la influencia ya no solamente se da a través de los productos y los precios, sino incluso sus dueños o sus principales accionistas ahora ya participan en el proceso de integración dentro de la cultura o de la política de la sociedad, ¿no? Entonces, eso nos habla precisamente de los aspectos de la concentración de la riqueza, sobre todo porque se tiende precisamente a que este tipo de empresas o de conglomerados, grandes corporaciones, pues tiene ahí un aspecto inclusive eh, de pérdida económica por parte de las empresas que se establecen en nuestro país o inclusive de las instituciones que se establecen, ¿no? Entonces es ahí un problema que presenta la globalización. En el caso de México, se puede ver inclusive el tema de la globalización desde pues, principios de la Revolución Mexicana, inclusive antes, sobre todo por el nivel de inversión que realizaban los países al nuestro, el tema de que cuando se dio el porfiriato, la etapa del porfiriato, pues muchas inversiones se realizaron a través de empresas extranjeras, ¿no? Entonces, o es uno de los puntos criticables durante el porfiriato que prácticamente la industria nacional se le dio a manos llenas a todos estos inversionistas extranjeros que si bien indirectamente pues beneficiaban al crecimiento del país, no hacía su desarrollo, ¿no? Es decir, las condiciones de los mexicanos o las personas que se dedicaban a este tipo de actividades por parte de mexicanos, pues veían sucumbidas sus oportunidades ante el gran potencial que tenían las empresas extranjeras frente a una nación que estaba apenas creciendo, ¿no? Estaba saliendo de ese tipo de subdesarrollo. Entonces, desde ahí se puede ver el tema de la globalización. Sin embargo, ya de una manera más concreta a nivel de modelo económico, pues es cuando termina el milagro mexicano, ¿no? Ya lo hemos revisado varias veces durante esta unidad, que es precisamente a finales de los 70 cuando se cambia el modelo de sustitución de importaciones, es decir, éramos una economía cerrada, no teníamos intercambios con el exterior y se pasó a ser una economía abierta, ¿no? Sobre todo porque venía un cambio de modelo en el cual precisamente el firmar o el consolidar los tratados económicos con Norteamérica y con una serie de países nos veía obligados precisamente a cumplir esas condiciones, ¿no? De que nosotros también debíamos abrir nuestras fronteras
con el exterior. Entonces el tránsito a la liberalización es precisamente esa etapa en la que lo global comienza, comienza a ser fundamental para entender el proceso de crecimiento de nuestro país en este entorno global. La consolidación de México en el mundo, eso nos habla precisamente de que a finales de la década de los 80 y principios de los 90, ahora sí ya comenzaba a figurar México en el plano internacional, ¿no? Les digo sobre todo porque las relaciones comerciales, el tema de todo lo que tenía que ver con el comercio exterior, la apertura de barreras, era precisamente lo importante para ese, para ese entonces, ¿no? Y la inclusión en órganos mundiales, sobre todo, inclusive después del fin de la Segunda Guerra Mundial, se creó el Sistema Monetario Internacional, que abarca, yo creo que en algún momento lo han escuchado, a organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, y algunos otros regionales, como puede ser la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y muchos otros organismos, ¿no? Entonces, México en estos años se consolida como un participante activo dentro de estos organismos, inclusive varios mexicanos tienen cargos en este tipo de organizaciones y tiene sus puntos a favor y sus puntos en contra, ¿no? Sus puntos a favor son que precisamente gracias a estos organismos internacionales y a la participación de México en ellos, es que se ha podido inclusive tener recursos, sí, a través de deuda, pero que pues se puede realizar o obtener recursos precisamente para invertir en infraestructura física o desarrollar diversos aspectos de la economía mexicana que necesiten un impulso, ¿no? Y además de que eso nos habla de las relaciones diplomáticas que tiene México alrededor del mundo, precisamente benéficas para el desarrollo comercial exterior. ¿Cuáles son sus lados negativos? Que nos ponen muchas condiciones, ¿no? Incluso ahorita es tema de debate el hecho de firmar de nueva cuenta un tratado de libre comercio, ahora el TEMEC, ajustar sus reglas, precisamente está involucrando muchas condicionantes, ¿no? El hecho de que actualmente, y el día de ayer fue el tema dentro de la agenda política el hecho se está tratando de condicionar algunos temas del Internet, ¿no? Se están poniendo candados y se está condicionando precisamente el hecho de que se esté utilizando el Internet para otros fines, y sobre todo el uso de licencias, el uso de proveedores, y eso pues a todos nos está afectando, ¿no? Yo creo que todos, o en algún momento alguien de ustedes ha tenido que usar o ir a reparar algún objeto electrónico o simplemente usar diversos contenidos de Internet que son relacionados a los derechos de autor y ahora prácticamente eso no se va a poder realizar, ¿no? Según lo que ha ido evolucionando en la legislación que tiene que ver con los derechos de autor. Y eso nos habla precisamente de que se tienen que cumplir condiciones eh, dentro del país precisamente para desarrollar este tipo de acuerdos, en este caso un acuerdo comercial con los Estados Unidos y Canadá. A nivel internacional, estos órganos, así como este tema que les estoy comentando, nos permiten una serie de medidas, ¿no? Nos obligan a crear institutos burocráticos para tener el control de ciertas áreas de la sociedad, de ciertas áreas de la economía, además de muchas otras más, ¿no? No podemos cambiar de modelo económico, no podemos eh, realizar alguna serie de ajustes que no tengan el visto bueno de este tipo de órganos internacionales, sobre todo si queremos seguir contando con su apoyo en materia de préstamos, en materia inclusive de relaciones comerciales con otros países, ¿no? Entonces, eso es un poco en contra, que prácticamente se nos está condicionando a seguir una serie de medidas que nos vemos obligados a través de ellos. Aquí están algunas de las instituciones, me adelanté un poquito, pero aquí están a nivel internacional, son el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, a nivel regional, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. ¿Por qué son importantes? Precisamente porque para el caso de México le dan esa legitimidad a nuestro país, ¿no? A nivel internacional, a nivel global, son organismos que participar en ellos nos dan cierto estatus a nivel, ¿no? Incluso la OCDE, dentro de la OCDE, prácticamente de Latinoamérica solamente se encuentra Chile y México, hay otros países que están en proceso de integración,
pero son los dos principales países que han cumplido con las condiciones de la OCDE para participar en ellos, y eso nos habla de que en ese tipo de organizaciones eh, se encuentran las más grandes potencias a nivel mundial, a nivel, hablando en términos económicos, ¿no? Entonces, por eso es importante el hecho de que el proceso globalizador se vaya adaptando de buena forma en los procesos precisamente de nuestro país. Por lo tanto, el nivel de participación que tengamos en estos organismos tiene mucho que decir respecto a eso, ¿no? Y estos temas, inclusive ya los habíamos revisado en algún momento, como les mencionaba, con el tema de la globalización. ¿A qué se refiere? Pues a los problemas que puede causar a nivel cultural, ¿no? Y en primer lugar, que como consecuencia de la globalización, la diversidad es menor, ¿no? Ya lo decíamos, ¿no? Sobre todo se ve en nuestro estado, en la zona sureste del país, en lo que se está luchando. Inclusive en algún momento, cuando vimos este tema, les puse un video para que lo pudieran visualizar sobre cómo es que se está perdiendo inclusive las lenguas originarias de nuestro país. Todo esto porque se pasó en estos años 90, principios del 2000, por un proceso en el cual si una persona hablaba indígena, pues inclusive hasta se le discriminaba y se le obligaba a no hablar este tipo de lenguas, ¿no? Se ha tratado a través de la globalización de incorporar en lenguas extranjeras. El caso de ustedes llevan temas de aprender inglés y desarrollar otro tipo de idiomas, pero no se está viendo desde la perspectiva de la diversidad cultural, que inclusive muchos de los oaxaqueños en diversas zonas del estado ni siquiera llegan a hablar completamente el español. Entonces incorporar una nueva lengua incluso es hasta más difícil para ellos, sobre todo por el tema de que todos estos conceptos o la forma de planeación de la educación está precisamente tratando de cubrir los requerimientos que solicitan este tipo de instituciones que acabamos de ver, pero que no toman en cuenta esta diversidad, ¿no? Esta forma diferente de pensar y de actuar de nuestras comunidades. Se tiende como tal a la homogenización, ya lo mencionábamos anteriormente, el hecho de que prácticamente se requiere o se quiere un pensamiento único dentro de la cultura, dentro del pensamiento, ¿no? De nuestra nación. Muchos grupos son excluidos y reaccionan en contra de la globalización, por eso es que tenemos muchos problemas sociales en nuestro estado, ¿no? Desde mi perspectiva, el hecho de que se trate de imponer esta serie de desarrollos globales frente a temas de diversidad, pues es el principal conflicto, ¿no? Entonces, todas estas comunidades, todos estos activismos que se realizan en pro de la diversidad cultural, pues son los grupos de reacción en su momento para manifestarse en contra de los temas globales. Sobre todo porque la globalización pues va ligada, les digo, más que a las virtudes que tiene, a los temas de sometimiento por parte de corporaciones o de gente muy poderosa relacionado al tema global. Eh, El objetivo de los excluidos es revalorizar las culturas propias, en darles como tal su importancia y no olvidarse precisamente del tema cultural, ¿no? Además de rescatar las culturas locales, yo creo que actualmente inclusive se está haciendo un buen trabajo. Ha habido muchos proyectos incluso para rescatar la lengua, rescatar las tradiciones, rescatar inclusive todo el conocimiento que se ha generado de forma tradicional desde el origen de nuestra cultura. Y finalmente, como lo mencionábamos en algún momento en temas pasados, pues van a existir dos posturas y el tema de debate de siempre, ¿no? Por un lado, la globalización nos da mayor interconexión entre naciones, eso es fundamental, sobre todo para el tema económico. Nuestro país depende mucho de las relaciones con el exterior, del intercambio comercial, sobre todo porque somos un país petrolero y la industria del petróleo es la que más realiza transferencias de este tipo de bienes. El incremento de intercambio cultural, físico y humano, ahora tenemos acceso a mucho conocimiento, ¿no? Sobre todo porque a través de una computadora podemos acceder a lugares en los que sería muy difícil ir de forma presencial y sobre todo porque en tiempo real o incluso revisando la historia de los lugares, de las culturas, del conocimiento, podemos obtener mucha información, ¿no? Todo gracias a este tema del desarrollo global.
y omnipresencia de conocimiento cultural, lo podemos estar como constatando tal como estamos ahorita, ¿no? Si bien no es lo mismo, incluso acepto que un servidor y nuestros colegas es algo nuevo que teníamos prácticamente, nos puso en evidencia el hecho de la pandemia al momento de tratar de desarrollar el tema de las clases en línea, pero bueno, como todo nos tenemos que ir adaptando, espero que haya sido una experiencia que al menos pudiera transmitirles un poco de conocimiento que, bien que mal, es para precisamente tratar de llevar nuestra vida bajo este nuevo concepto de normalidad, ¿no? Sobre todo porque pues se veía difícil o era muy peligroso que continuáramos en las aulas y también era una situación difícil para ustedes el hecho de tener que suspender su semestre o tener que atrasar muchos procesos dentro de cada una de sus situaciones, ¿no? Entonces, el tema de que podamos estar conversando, podamos estar intercambiando conocimiento en tiempo real, pues es un beneficio de la cultura global. ¿Cuáles son las posturas en contra? Pues precisamente la creación de tendencias y modas homogenizadoras de la cultura, ¿no? Muchas personas critican el hecho de que estemos adaptando nuestra cultura, que estemos obteniendo o llevando a cabo inclusive manifestaciones culturales que no son propias de nuestra nación, pero eso entra en el tema de debate, ¿no? Creo que depende de cada persona y pues no está mal, simplemente no hay que olvidar el tema de nuestra formación cultural con lo que podemos adaptar o tomar en beneficio de ella de otro tipo de cultura, ¿no? En la creación de estereotipos, eso sí me parece algo grave, el hecho de que resulten en marginación, ¿no? Sobre todo por el tema de las redes sociales, el tema que está ahorita muy fuerte en los Estados Unidos, al momento de juzgar a una persona por su complexión física, por su color de piel, bueno, todo este tema de la marginación, sobre todo creado por estereotipos en las redes sociales, en toda esta publicidad que vemos en los medios de comunicación a través precisamente de esa cultura global, ¿no? Se tendía a que todos viéramos como normal el hecho de que pues solamente las modelos de los comerciales o personas que físicamente eran muy diferentes a nosotros, era la perspectiva de una persona que era correcta, ¿no? Cuando pues no es así y no debería de ser motivo de marginación y menos de discriminación, ¿no? Finalmente, pues la pérdida de soberanía y cultura local, eso depende también de la perspectiva de cada quien. Yo soy del pensamiento que deberíamos de incorporar todo el conocimiento que se da alrededor del mundo, las experiencias y todo lo que sea positivo para en nuestro desarrollo a través precisamente de la cultura que tenemos en nuestro país, ¿no? De todos los conocimientos inclusive que tenemos, es una forma de mejorar los procesos, ¿no? Debemos de estar abiertos al cambio, obviamente sin olvidar nuestros orígenes, sin olvidar nuestro aspecto cultural, precisamente que nos consolida como un país, pero sí soy de la idea que deberíamos adaptar ciertos procesos o en ciertas situaciones conforme ha ido la evolución de la globalización, ¿no? Entonces, creo que son los puntos negativos y los puntos de este tipo de posturas en lo referente a la globalización, ¿no? Prácticamente este es nuestro último tema para finalizar todo el contenido de este curso de sociología. Al final, los temas de globalización engloban todo este tema de instituciones, cultura, sociedad, ciudadanos, valores, la moralidad y todos los diversos temas que vimos a lo largo de las sesiones, ¿no? Entonces, pues de mi parte sería todo. Lo que nos queda es precisamente aplicar la evaluación del tercer parcial. Ahorita que ya está, déjame ver si sigue en línea. Sí, aquí está. Miguel Ángel, solamente para comentarles eso, ¿no? El hecho de que nuestro examen es el día miércoles, como tal hoy es nuestra última sesión, el día lunes ya no tenemos sesión, solamente nos vemos el día miércoles a la hora que es la clase, va a ser su examen, ya va a estar ahí en línea para que lo puedan resolver en una hora. En cuanto lo terminen, yo califico, les mando la propuesta de calificaciones del tercer parcial, recuerden que se va a promediar segundo con tercero, para obtener la calificación del primer parcial, ¿no? Y hay algunas consideraciones, dado que prácticamente el primer parcial sí lo pudimos ver en clases, entonces no creo que tengan que preocuparse mucho por el primer parcial, échenle ganas en este tercero para que su promedio pues quede bien ajustado, ¿no? Entonces,
pues nada, de mi parte sería todo. Espero haber cumplido con sus expectativas. Si nos volvemos a ver después en algún otro curso, pues me dará mucho gusto volver a saludarlos. Y cuídense mucho, esperando que precisamente esta pandemia nos permita regresar a las aulas, ¿no? Entonces, bueno, pues como tal les estaré comunicando por el grupo sus calificaciones y pues échenle ganas y no olviden que estoy para servirles cualquier tema que se les ofrezca, ¿no? Bien, pues hasta aquí terminaríamos la sesión de hoy y lo relativo a la sesión, solamente les dejé un video más que tiene que ver precisamente con la globalización y la integración económica y participación en el foro para que la complementen. Si no hay ningún comentario, alguna otra duda, pues hasta aquí dejaríamos la sesión de hoy. Muchas gracias, profe. Bien, cuídense mucho y no olviden que su examen es el miércoles que viene.